10 de la mañana, 16 minutos. Molestia ha generado entre los parlamentarios la noticia de que la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, sostuvo una tercera reunión en la casa de Pablo Salaquet. La tensión fue tal que incluso se paralizó el debate legislativo en la Comisión de Medio Ambiente. El diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, está con nosotros. Bienvenido, diputado. Hola, buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Diputado, interesante profundizar en esto, sobre todo porque muchas de las críticas hacia la ministra vienen precisamente desde el oficialismo. Ha sido algo transversal, digamos. Nos gustaría entender bien cuál es el punto de crítica que plantean sobre el trabajo que ha hecho la ministra Maysa Rojas. Es tan transversal que incluye a la diputada del Partido Comunista hasta el diputado del Partido Republicano. Lo que ocurre es que cuando supimos de esta primera reunión, invitamos al ministro Grau y a la ministra Rojas a explicar a la comisión cómo se daban estas conversaciones, cuáles eran los contenidos, quiénes estaban ahí, y evidentemente eso rompió las confianzas, ¿no? Porque son rubros, en este caso sabíamos solo del rubro salmonero, son rubros que tienen conflictos ambientales que están siendo regulados en este momento. Y en esa oportunidad, que fue la semana pasada, el día miércoles, ellos omitieron las otras reuniones. La ministra Rojas tuvo 2 reuniones más, no solamente con salmoneros, sino también con inmobiliarias, con empresarios mineros, Sí. que son también rubros que tienen conflictos ambientales con las comunidades. Entonces, así es muy difícil poder tener un trabajo prelegislativo o seguir tramitando como si nada pasara, ¿eh? El diputado Melo lo dijo muy claramente, vamos a hacer como si nada pasa y vamos a tramitar un proyecto de ley muy importante y que afecta también, tiene mucha relevancia en el mundo del empresariado porque ¿Qué proyecto, es la Superintendencia de Medio perdón, Ambiente. diputado? ¿Sí? Diputado, ¿qué proyecto específicamente? El que modifica la Superintendencia de Medio Ambiente. Ajá. La superintendencia es la que fiscaliza a las empresas, la que lleva los procesos a los tribunales, que sanciona. Por otra parte, se ingresó por el Senado, por la Comisión de Medio Ambiente, también nos va a llegar a nosotros la modificación del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y Sí. por si fuera poco, en economía está el proyecto de ley recién ingresado para licuar, digo yo, un poco acelerar los permisos sectoriales, que es algo que los empresarios pidieron desde el gobierno de Piñera. Entonces, ese es el contexto y por eso es que es muy difícil poder volver a formar los equipos con los asesores para ver las indicaciones en conjunto con el gobierno. Eso es lo que Diputado, nosotros hemos estado haciendo estos sí, 2 años. y usted habla de una pérdida de confianza. ¿Es reparable ya eso, diputado, o pasa derechamente por la salida de la ministra Maysa Rojas? La salida de la ministra es una vía. Que podamos tener un interlocutor en el cual confiemos, que no está reuniéndose en secreto con los empresarios y luego se reúne con nosotros para ver cuáles son las indicaciones y cómo avanzan los proyectos. Eso no es presentable. Entonces, esa es una vía. Pero lo que acordamos como comisión es enviar una carta, porque no podemos oficiar al presidente, enviarle una carta al presidente, pedirle una reunión al presidente con la comisión, para que él nos proponga también cuál es la vía de solución, cómo seguimos, ¿no? Como digo, a lo mejor para la gente un poco conocido este trabajo prelegislativo, el trabajo que se hace con las indicaciones, pero muchas veces nosotros tomamos posiciones con los que no somos de derecha, ¿no? Y el gobierno, este gobierno, porque cuando estábamos en el gobierno de Piñera nosotros no hacíamos eso, ¿no? Nos juntábamos nosotros, preparábamos las indicaciones, los que éramos oposición en ese momento. Pero eso se basa en la confianza de que estamos legislando en función de principios, ¿no? De que queremos poder defender a las comunidades. Diputado, Pero si previamente ya se reunieron con los empresarios, entonces se produce ahí una situación de desconfianza muy incómoda. ahora, la ministra Vallejo defendía a Maysa Rojas y también planteaba que no pretendía engañar a nadie con este tipo de reuniones, sino que sencillamente estaba tratando de tender puentes con algún sector que también era muy crítico de la ministra. ¿Qué le parece esa explicación que dio la vocera? Bueno, la vocera tiene como trabajo defender a la ministra, ese es su trabajo. Lo que aquí pasa en la realidad es que, lo hemos parafraseado varias veces, ellos dicen tender puentes. Efectivamente un gobierno tiene que conversar con los empresarios, pero esto no eran puentes, eran túneles, porque nadie sabía que se estaban reuniendo sistemáticamente con los empresarios, pudiendo hacerlo los ministerios, ahí es donde corresponde que se reúnan. Ustedes nunca tuvieron noticia de este tipo de encuentros, ¿no? Para nada, puedo hablar por mí, para nada, de que además me parece muy torpe, es un error político gigante
estar teniendo reuniones, además en la casa de un lobista, sistemáticamente con sectores y no informarlo. Creo que es una tormenta perfecta, porque si hubieran informado, si hubiera sido en la casa de, no sé, voy a inventar, de Ricardo Lagos, alguien que no esté activo o tan activo, o que no sea lobista, eh, o si hubiera sido público o lo hubieran registrado, no hubiera pasado nada. Pero ¿por qué hacerlo de esa manera? Si no es para ocultar esa conversación. ¿Ah? Legislamos SBAP, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, me cuesta pronunciarlo. Y ahí la ministra fue débil en la defensa de las indicaciones. Nos pareció sospechoso, lo conversamos también con el diputado Melo, que es del Partido Socialista, Sí. que estuvo en la comisión mixta. Diputado. Estuvo débil la defensa ahí de las indicaciones. Bueno, se había reunido antes también con los salmoneros, que salieron ganando en esa legislación. Perdimos, los salmoneros salieron celebrando. Entonces, esas son cuestiones muy concretas, muy prácticas, que afectan a la hora de hacer el trabajo que tenemos que hacer. El gobierno es colegislador, entonces le queremos pedir al presidente una reunión para que nos diga cómo seguimos en un ámbito de confianza y de que estamos avanzando en el programa de gobierno y no defendiendo intereses corporativos. Diputado, todos los que estemos en la conversación. A propósito de esto, del trámite de los proyectos, efectivamente, ¿ustedes vieron alguna debilidad, algún cambio de punto de vista de la forma en la que se estaban tramitando estos proyectos? A partir de estas reuniones, digamos, o en el último año, por ejemplo, por poner una ventana de tiempo, ¿ustedes creen que aquí hubo efectivamente alguna incidencia de esas reuniones en el comportamiento del gobierno sobre los proyectos y de la ministra en particular? Mire, tenemos un dicho en el sur, no sé si en la zona central también, que dice: somos tontos hasta las 12 nomás. Los empresarios no van a estas reuniones porque quieran empaparse de cultura general. No van a ir a escuchar a la ministra exponer sobre cambio climático para ellos entender lo que es el cambio climático. Ellos van a ir a hacer lobby, en un momento que se está legislando. Ahora, ¿qué vimos en la tramitación de SBAP? Vimos que finalmente es un servicio de áreas desprotegidas, porque todas las medidas y las indicaciones que habíamos presentado para poder aumentar los estándares de protección de esas áreas, las perdimos. Las perdimos desde el principio hasta el final, incluida la comisión mixta. Entonces, nos salimos celebrando, yo ni siquiera fui al punto de prensa cuando se generó esto, porque la verdad, el movimiento ambiental del cual yo provengo, el movimiento ecologista, no celebró el que se generara la institucionalidad, pero las áreas quedaron desprotegidas. Y luego los salmoneros están pidiendo relocalizaciones, y eso está avanzando. Están pidiendo los empresarios bajar el estándar de los permisos sectoriales, acelerarlo. Estamos todos de acuerdo en que no haya burocracia, pero bajar los estándares de los permisos sectoriales. Modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental para quitarle algunas herramientas a las comunidades, como el recurso administrativo ante el Consejo Ministro, sin reemplazarlo por nada. Entonces son señales que nos preocupan. Cuando nos expusieron lo que quieren presentar o lo que presentaron en el sistema de evaluación de impacto ambiental, yo le dije a la ministra: este es el mismo proyecto que nos presentó la ex ministra Smith en el gobierno de Piñera. O sea, es una solicitud de los empresarios que se ha repetido y que este gobierno la ha ingresado tal cual. Es la misma propuesta que Piñera nos hizo en el periodo anterior. Ahora, diputado, uno, si va a hilar más fino también respecto a lo que ha ocurrido con esos trámites, también la ministra, digamos, no se manda sola, ¿no? O sea, ella no está a título personal ahí en ese cargo, sino representando al gobierno y al presidente Gabriel Boric, que ha depositado su confianza en la ministra para llevar adelante este trabajo. O sea, ¿cómo ve usted ese respaldo que el gobierno le da a la ministra también en lo que ha hecho? Porque no ha habido críticas y sigue en su cargo la ministra de Medio Ambiente a pesar de todos estos antecedentes que hemos conocido públicamente. Bueno, el presidente tiene esa atribución y tiene que tomar decisiones. Lo que queremos comunicarle al presidente es que no podemos hacer un trabajo mancomunado con el Ministerio de Medio Ambiente en la Comisión de Medio Ambiente. Pero a lo que voy, diputado, entiendo el punto. Solo a lo que voy es que el presidente, o sea, la ministra más bien está actuando
como representante del gobierno y mandatada por el presidente también para tender puentes, por ejemplo, con el sector empresarial. De hecho, la ministra dice que estas reuniones se dan en un contexto en que se le cuestionaba mucho su falta de diálogo, ¿no? Y por eso empieza a acercarse a estos mundos. O sea, esa instrucción también viene desde más arriba, la de generar esos puentes. Por supuesto, ¿eh? Y también cada ministro tiene un ámbito de acción en donde puede tomar decisiones. Y puede tomar decisiones de reunirse con estos empresarios en el ministerio, de manera pública, o hacerlo con esta plataforma que se le ofreció a distintos ministros y colegas parlamentarios que fueron a la Casa Salaquet, que me parece un tremendo error político. ¿Sabe por qué? Porque la ciudadanía desconfía de los políticos, desconfía de nosotros, de todos, y desconfía de algunos empresarios, de precisamente los que tienen conflictos con las comunidades. Están los mineros, están los inmobiliarios y está en general, ¿no? Y están también el rubro salmonero. Entonces, juntarse de manera secreta con ellos es un error político grande. Si ese error es del presidente, o si ese error es de los ministros, o de la jefa del gabinete, que es la ministra de Interior, es algo que ellos van a tener que explicar. Pero lo concreto ahora es cómo seguimos. Y lo que queremos transmitirle al presidente, que al menos en la Comisión de Medio Ambiente, no es posible seguir haciendo un trabajo mancomunado con el Ministerio. De que vamos a seguir tramitando proyectos, de seguro lo vamos a seguir haciendo, pero a lo mejor vamos a juntarnos, quienes no somos de derecha, a hacer nuestras indicaciones sin el gobierno, Y eso debilita, evidentemente, la posición de las comunidades, porque una cosa importante es tener el gobierno del lado de las comunidades, ¿no? Del lado de darle garantías en el sistema de evaluación ambiental, en la superintendencia, en los tribunales ambientales, en toda la institucionalidad, porque el gobierno puede presentar algunas indicaciones que nosotros no, las que entregan atribuciones, las que rogan gastos, entonces nos debilita. Pero tenemos que saber que estamos en lo mismo, que tenemos los mismos propósitos, y no que hablaron con empresarios antes y luego vinieron a nuestra reunión a representar empresarios o a representar lo que acordaron ahí. ¿Y usted siente que...? Entonces, si esta decisión del presidente no lo desconozco. Yo confío todavía fuertemente en Gabriel Boric. Fui miembro de la bancada junto con él, en el original Frente Amplio, lo conozco, y no me lo imagino haciendo diputado, pero cuestiones oscuras, digamos. Así que yo confío todavía que él va a tener la sabiduría para resolverlo. ¿Usted siente, eso sí, que en términos de propósitos en la agenda medioambiental el gobierno ha ido cambiando su posición? ¿Se ha desviado de lo que ustedes en la Cámara esperaban, por ejemplo? Así es, sí. Y sabemos que los gobiernos además no son constituidos por una persona. Siempre hay una red de personas que constituyen estos gobiernos y se toman decisiones colectivas. Y lo que ha ido pasando es que por una parte, en la primera semana se aprueba el Tratado de Escazú, lo que nos dio mucha esperanza, pero luego se aprueba el TPP-11 una semana después de que llega el PPD al Ministerio del Interior con la ministra Toá. Entonces hay señales muy contradictorias, en algunas cosas se avanza bien y en otras pasan cosas como esta de que están teniendo reuniones secretas con empresarios que están haciendo lobby por todos lados. De hecho, los salmoneros acaban de sacar un spot televisivo, donde uno hubiera gustado tener aprobado el proyecto de ley de ecoblanqueo, porque claramente es un ecoblanqueo lo que están haciendo ahí, greenwashing. Bien, diputado González, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy